Hermanos, pues vamos ahora a participar de la enseñanza, una porción más de la palabra de nuestro Dios, y le damos como siempre gracias a nuestro Señor, ¿verdad?, por podernos y permitirnos poder escudriñar sus escrituras. Hermanos, pues como ustedes verán, estos chiquitines, ¿verdad?, muy cómodos, quizás profundamente dormidos, ¿verdad?, aparte de tiernos, como dicen, ¿verdad?, el dormir es algo hermoso, ¿no es cierto? Pero una de las cosas que representa el dormir, hermanos, es el descansar, precisamente, ¿verdad? Es el descansar, y mientras más profundo dormimos, pues podemos decir, ¿verdad? Ay, descansé muy bien esta noche. Dormí profundamente, descansé muy bien, me siento pues aún muy bien en esta mañana, ¿verdad? Después de una noche de dormir. En realidad no nos gusta que nos despierten, ¿verdad? Es algo pues bastante cómodo, a gusto, y otra vez descansamos, ¿verdad? Cuando dormimos, como dicen, como un bebé. Anoche dormí como un bebé, ¿verdad? Muy a gusto, descansé muy bien, gracias a Dios, ¿verdad? Eh, Saben, hay una historia en donde nuestro Señor Jesucristo está con sus discípulos y al discípulo amado, que es Juan, ¿verdad? En su carta Juan no dice que él es el discípulo amado, solamente menciona a aquel que a Jesús lo amaba, el discípulo amado, por eso decía, ¿verdad? Pero al final de la carta hace esa referencia de que él era, ¿verdad? Aquel, pero él estaba siendo humilde, ¿verdad? Bueno, pues este Juan parecía, ¿verdad?, ser que era muy unido a Jesús, y no quiere decir que los demás no fueran, pero así dice las Escrituras, ¿verdad?, que él era el apóstol amado. Y en una ocasión dice que él estaba recostado junto a Jesús, dice junto a su pecho, ¿verdad?, junto al Señor. Estaba ahí descansando, ¿verdad?, junto a nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, aunque nosotros no podemos hacer eso hoy en día porque nuestro Señor no está aquí físicamente, pero sí, hermanos, sabemos que debemos de estar en aquel descanso, en aquel reposo con nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? El descanso, pues, hermanos y amigos, o reposo, es algo muy agradable, como decíamos hace un momento, ¿verdad? Y bueno, pues podemos simplemente compararlo, ¿verdad? A aquel descanso cuando terminamos una jornada. O sea, cuando terminamos un largo día de trabajo. Hermanos, quizás en algunas ocasiones yo les he platicado que trabajaba en un lugar en donde trabajábamos 12 horas al día. Y bueno, es muy común en el medio médico, ¿verdad?, que trabajen ese tipo de periodo, esa cantidad de horas, pero esto era allá en Petróleos, en donde estábamos al sol, o en la noche, ¿verdad?, al fresco de la noche, y lloviera o hiciera lo que hiciera, ahí seguimos trabajando. No podíamos detenernos de seguir trabajando ahí en ese trabajo y cargando fierros pesados, y era de verdad un trabajo bastante duro. 12 horas. Y cuando salíamos cada día, ay, qué descanso. Cuando íbamos ¿verdad? Ya nos arreglábamos, nos bañábamos, en fin, ¿verdad? Lo que hiciera cada quien. Y cuando nos acostábamos, pues, cada quien ahí a dormir, porque dormíamos en ese rancho, ¿verdad? En ese lugar donde trabajábamos, pues, es un descanso de verdad, algo muy agradable. ¿Sí? Bueno, podemos compararlo también al alivio que sentimos cuando en ocasiones tenemos un dolor muy fuerte y ya no aguantamos, ¿verdad? Y queremos que aquello se quite, y de repente aquello se va. Finalmente aquello se quita. Estamos en paz, y es una tranquilidad, ¿verdad? Es un cambio total y un descanso de aquello que habíamos estado padeciendo. Bueno, y sabemos, ¿verdad?, que a veces pasamos así dolores fuertes, ¿verdad? Bueno, pues, hermanos, esto es para tratar de ilustrar, ¿verdad?, esto, lo que es el dormir en el Señor.
Los cristianos, tendrán reposo del trabajo que hacemos, del esfuerzo que se hace. Hermanos, porque también nuestro esfuerzo como cristianos debe de igual manera, quizás en un día andar allá en el sol, invitando, buscando almas, ¿verdad? El trabajo de cada quien, bueno, pues cada quien, ¿verdad? Sabremos lo que hacemos, nuestro esfuerzo, pero debe haber aquel trabajo, debe haber aquel esfuerzo de alguna manera. Descansaremos pues de aquellas persecuciones como hemos hablado, ¿verdad? Que sufrían nuestros hermanos en aquel tiempo, y aún también nuestro hermano Martínez, ¿verdad? La última ocasión nos mencionaba eso, que aún los cristianos hoy en día sufrimos algún tipo de persecución también, ¿verdad? Es cierto. Pero descansaremos de aquello, de las tribulaciones, de las enfermedades, de tristeza, de dolor, de hambre, de sed, sea lo que sea, hermanos, todo eso pasará. Así que como hablábamos ahorita, después de un día de trabajo o después de aquel tiempo de dolor y enfermedad y finalmente aquello se va, bueno, pues así también será en lo espiritual en cuanto a todo nuestro esfuerzo, todo lo que padecemos mientras estamos en este mundo, y después las promesas del Señor. ¿Sí? Hermanos, acompáñenme por favor al libro de Hebreos. Veamos lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 4. Nuestro Dios en su palabra. Vamos a leer del 1 al 11, hermanos, por favor. Hebreos 4, del 1 al 11 nos dice de esta manera. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezcan no haberlo alcanzado. Hermanos, en la promesa de Dios, claro que permanece aún, ¿verdad? Aún permanece esa promesa de que estaremos en el descanso eterno con nuestro Señor Jesucristo, pero nos está diciendo aquí, tengan temor, ¿sí? Y hemos hablado anteriormente de lo que quiere decir tener temor, el esfuerzo por el miedo, por decir, de no recibir un castigo eterno. Vamos a esforzarnos porque pudiera ser que alguno entre nosotros no alcanzara aquel reposo. Y es ese descanso en el Señor. Y por supuesto eso se está refiriendo a la salvación eterna. ¿Sí? Bueno, nos sigue diciendo el 2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Hermanos, cuando dice aquí que fue anunciada a ellos, se está refiriendo al pueblo antiguo, ¿sí? Al pueblo de Israel. Y sabemos que a ellos también se les dio una promesa de reposo, de descanso, de dos maneras. En cuanto a los israelitas es de dos formas. Bueno, se está haciendo referencia, uno, al reposo, al descanso que tendrían al entrar a la tierra prometida, allá en Israel, ¿sí? Y el otro reposo, pues, es el espiritual, ¿verdad? El más importante. Pero es muy interesante lo que vamos aquí a seguir viendo, porque se hace pues otra vez referencia a esa paz, a ese descanso, a ese reposo, pero aún el reposo que tenemos nosotros, esa promesa de reposo en el Señor. Bueno, sigue diciendo el 3. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él,
Y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no habría después de otro día. ¿Sí? Bueno, vamos hasta el 11 de una vez. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Así que, hermanos, nos damos cuenta de lo que aquí está diciendo. Dios había prometido aquella promesa aquel descanso al pueblo de Dios, pero no lo recibieron. ¿Por qué? Por desobediencia. Recordemos que esto se está refiriendo al pueblo de Dios. Toda esa generación que salió de Egipto no recibió el reposo que Dios les había prometido. Pero no porque Dios no quiso, sino porque ellos fueron pecadores, rebeldes en contra de Dios, ¿verdad? Entonces Dios juró, esta generación no entrará a la tierra prometida. Pero la siguiente generación, después de 40 años en el desierto, entonces ellos sí entraron, ¿verdad? Pero queda un reposo, es lo que nos está diciendo. Sí entraron a la tierra prometida y ese era uno de los reposos que Dios estaba hablando, pero no recibieron, o había otro reposo que era lo espiritual. ¿Sí? Eso es el reposo que aún hay. Aquel para Israel ya se dio, pero continúa el reposo para usted y para mí, y para el mundo entero, y todos aquellos fieles a Dios. Ahí están, eso esperándonos, ¿verdad? ¿Y qué decía el primer versículo 4:1? Temamos. Vamos a tener temor de aquello, ¿verdad? Porque puede parecer, dice Pablo, pudiera ser que alguno de vosotros no alcance ese reposo en el Señor. Y no queremos eso. Todos y cada uno de nosotros queremos ese descanso en el Señor. Queremos esa salvación. Pero igual, es lo que está comparando. Si nosotros también somos desobedientes, como lo fue el pueblo, que no entró aquel reposo, aquel descanso en la tierra que el Señor les prometió, tampoco nosotros entraremos si también somos desobedientes igual que ellos. ¿Sí? Entonces esto es algo bueno y el Señor quiere que entremos en ese descanso, en ese reposo en nuestro Señor. Él quiere que estemos ahí, pero también tenemos que esforzarnos, pues, ¿verdad? Lázaro, el hermano de Marta y María, él descansaba. ¿Recuerdan hablando de este reposo, verdad? Como hablamos del dormir, que el dormir quiere decir un descanso, que el morir en Cristo también quiere decir que estamos en ese camino con el Señor, descansando en el Señor. Y el Señor Jesucristo mencionaba sobre el Lázaro precisamente en Juan capítulo 11. Si leemos del 11 al 15, hermanos, nuestro Señor Jesucristo estaba ahí con sus discípulos y Lázaro había muerto, de verdad ya había muerto. ¿Sí? Estuvo enfermo, pero había ya muerto para este punto. Cuando el Señor dice estas cosas, dice desde el 11, Juan 11:11. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, ¿sanará?
Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaban que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado ahí. O sea, cuando Lázaro murió. Para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamando a... hasta el 15 y vamos a leer nada más. Vamos a él. Otra vez el 15 dice, y me alegro por vosotros de no haber estado ahí, para que creáis, mas vamos a él. Vamos a él, ¿verdad? Como si fuese alguien que estaba vivo, vamos a visitarle. Vamos a hablar con él o a estar con él un rato, ¿verdad? Bueno, el Señor estaba hablando pues de lo espiritual. En verdad Lázaro estaba muerto. Estaba dormido en el Señor. Así que sí, hay dos maneras de estar dormidos, ¿verdad? Cuando estamos en cama, físicamente, otra vez, como decíamos al principio, durmiendo, descansando, como esos bebitos que veíamos ahí, ¿verdad? Profundamente descansando, sabroso, ¿verdad? Pero también quiere decir morir o estar dormidos, quiere decir dormir en el Señor, ¿sí? Porque es diferente, hermanos. Alguien que no es un cristiano y muere, ¿saben ustedes? Según las Escrituras, esa alma no está en descanso. Es bastante diferente para un cristiano, para alguien que ha hecho la voluntad de Dios y para el que no. ¿Sí? Recordamos allá al rico y Lázaro, ¿verdad? Que hacemos referencia a eso seguido porque es muy importante y muy claro. Lázaro, que no es el mismo Lázaro que estamos hablando aquí, ahorita vamos a hablar un poquito de él, quizás. Lázaro fue al seno de Abraham y estaba descansando, durmiendo, ¿sí? Pero el rico no estaba descansando, al contrario, él estaba sufriendo. Entonces no podemos hablar de un descanso para todo el mundo cuando muere. Por ahí, ¿verdad? Muy comúnmente cuando alguien fallece se dice, tal persona en paz descanse. Y ni siquiera era cristiano, ¿verdad? Bueno, claro que deseamos, ¿verdad? Son palabras bonitas, pero debemos de hablar siempre con la verdad. Así pues, nuestro Señor Jesús estaba refiriéndose a Lázaro de esta manera, ¿verdad? De que Lázaro estaba dormido, pero iba a ir a despertarle. Y bueno, sí, en verdad le despertó. Lázaro estaba muerto, pero el Señor le resucitó, ¿verdad? Y estuvieron con él. ¿Cuánto tiempo más vivió Lázaro después de eso? Bueno, no nos dice las Escrituras, pero sabemos que estuvo vivo, ¿verdad? Ahí, después de que el Señor le resucitó. ¿Saben? Otro ejemplo, Esteban también murió siendo fiel a Dios. Ustedes recuerdan que Esteban estuvo predicando y predicando duramente, ¿verdad? A los judíos en aquellos tiempos. Y ahí en el capítulo 7 de los Hechos nos narra esto que sucedió ahí. Esteban estaba predicando. A los judíos no les gustó lo que Esteban estaba predicándoles. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios llega, ¿verdad? Y nos duele en ocasiones, ¿verdad? Pero no es cosa de nosotros, es la palabra de Dios. Pero ellos arremetieron a contra de Esteban. Nos dice pues el versículo 59 y 60. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Claro, para este tiempo el Señor Jesús ya había muerto, resucitado y había ascendido al cielo con su Padre, ¿verdad? Después de algunos años, después de algún tiempo, esto sucedió, ¿verdad? Así que dice, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Bueno, lo están apedreando, él sabe que va a morir ahí, ¿verdad?
y está encomendando su espíritu a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Dios. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Así que aquí nos indica que Esteban, por supuesto, fue salvo, porque es un descanso en el Señor. Morir cuando somos fieles a Dios, morir cuando somos cristianos, cuando estamos en el cuerpo de Jesucristo, es un descanso, es un dormir, es un reposo. Sí. Por eso Pablo también decía que ya deseaba estar con el Señor, ¿verdad? Dice él, porque eso es mucho mejor. Pablo no sabía, ¿verdad? Si él tenía amor por sus hermanos, por la obra y deseaba seguir predicando y trabajando con sus hermanos, pero él decía, pero es mejor estar con el Señor. Así que no sé qué escoger, ¿verdad? Él tenía amor por las almas perdidas y seguir buscando y seguir animando a los cristianos, pero también quería estar con el Señor. No sé qué escoger. Pues finalmente tiene que llegar un punto en cada uno de nosotros, ¿verdad? En que partamos de este lugar, ¿verdad? Esperemos, ¿verdad? Que cada uno de nosotros, en la obediencia a nuestro Señor, pues también se pudiese decir de esto de nosotros. Que también nosotros sea un dormir, un descanso, un dormir en Cristo. Bueno, hermanos, pues, he aquí, os digo un misterio. Pablo nos dice esto. Vamos ahora en 1 Corintios 15, por favor. Muy interesante, por supuesto, lo que nos dice nuestro hermano Pablo aquí también. Vamos a leer del 50 al 52. 1 Corintios 15, del 50 al 52. Nos dice así. Pero esto digo, hermanos, que la carne, dice que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Sí? Bueno, y sigue hablando de ese día, ¿verdad? Cuando venga nuestro Señor Jesucristo, aquel momento final, aquella victoria final. Y esto no será, ¿verdad? No podremos decir uno a otro, mira, ahí viene el final. O mira, ya llegó el Señor. No, esto será en un abrir y cerrar de ojos, en un momento. Cada quien estará en cualquier lugar que esté. Y se terminará aquello. Ya no habrá, ¿verdad? Como allá, aunque comparamos mucho el final que viene con el arca de Noé, ¿recuerdan? Porque hay una puerta abierta y también nuestro Señor Jesucristo es aquella puerta por quien debemos de entrar. Y que en el arca se cerró la puerta y Dios cerró la puerta del arca, pues también Dios cerrará aquella puerta, o sea, aquella oportunidad de venir a Él. Pero en aquel tiempo, en el diluvio, pues comenzó a llover y quizás, ¿verdad? Como no había llovido nunca antes, cuando sucedió el diluvio, sí, quizás pudieron ahí ver, mira, si era cierto lo que predicaba Noé, porque él estuvo anunciando y vengan al arca y vengan al Señor y vengan a salvarse y nunca creyeron. Bueno, pero en el final, como acabamos de leer aquí, en un abrir y cerrar de ojos, o sea, un segundo, por decir, cuando parpadeamos, ¿verdad? Cerramos nuestros ojos, se terminará. Estaremos pues ya, como dice aquí, no todos dormiremos. Qué interesante, ¿verdad?
Algunos sí estarán durmiendo, o sea, muertos en Cristo o dormidos en Cristo. Pero dice Pablo, no todos dormiremos. Algunos estaremos aún en vida, es lo que quiere decir. Y después nos habla de esa transformación, de esa de ser resucitados, pues, y ser transformados en otro cuerpo que puede estar ante la grandeza de Dios. Pero también aquí pues se refiere de esa manera. No todos dormiremos. Si viniera nuestro Señor el día de hoy, aquellos entre nosotros que seamos fieles al Señor, no estaremos dormidos aún, pero seremos transformados para estar con Él. ¿Sí? Algo hermoso. Con estas palabras se nos anima. ¿Sí? Con estas palabras se nos da esperanza. Con esta palabra, con este mensaje, sabemos a dónde vamos, hermanos. Tenemos una visión, una meta en nuestra vida. Hay personas, ¿verdad?, en el mundo que, bueno, se sienten quizás solos. Se sienten quizás que no tienen una misión en esta vida, un propósito. Pero nosotros los cristianos jamás podemos decir eso. Sabemos perfectamente cuál es nuestra misión en este mundo, cuál es el propósito para nuestra vida. Es el servir a Dios, el buscarle y el estar con Él eternamente, haciendo su voluntad, sabiendo que el mundo pasará, pero estaremos con el Señor. Eso es grandioso. Y eso es razón suficiente para estar felices y contentos cada día. No importa enfermedades, no importa si hay pobreza, no importa si hay lo que haya en este mundo, todo eso pasará. Será historia. Eso ya no importará jamás, para nada. Pero si somos fieles a Dios, estaremos, ¿qué? Descansando. Como lo estamos viendo, ¿verdad? Descansando con el Señor. Los dormidos en Cristo no perecerán eternamente. Hermanos, si regresamos un poco, aquí mismo en el capítulo 15, pero versículos 12 al 18 ahora. Vamos a leer esto y también pongamos atención en lo que Pablo nos enseña aquí. Dice: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces vuestra predicación, vana es también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios. Porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Esto Pablo está hablando de si aquello que dicen de que no existe la resurrección, si eso fuese cierto. Entonces está diciendo, pues entonces Cristo no resucitó. Si no existe la resurrección. Y no tendríamos esperanza. Estaríamos todavía en nuestros pecados, porque la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que recordamos con la cena del Señor, es lo que nos da el perdón de pecados y la esperanza de la vida eterna. Todo eso no existiría, pero sí existe. Esas son las buenas noticias, ¿verdad? Que sí existe, que el Señor murió y que el Señor resucitó y el Señor subió y ascendió al cielo con su Padre. Y en Él tenemos esa esperanza. Pues
Otra vez el 18. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Pues ya estamos viendo, hermanos y amigos, ¿verdad? Que sabemos, entendemos que el morir es un dormir en Cristo, cuando somos fieles a Él, cuando hacemos su voluntad. Entonces está diciendo, entonces esos que estaban dormidos o que están dormidos en Cristo, también perecieron. También van a ir al infierno, ¿verdad? También recibirán un castigo eterno. Pero no. Eso lo está diciendo de una manera sarcástica, por decir. Al contrario, nos está diciendo que sí tenemos esa vida, ese descanso eterno. ¿Sí? En el Señor, pues, dormimos y no pereceremos. ¿Sí? No moriremos, aunque nuestro cuerpo deje de funcionar, aunque nuestro cuerpo se detenga, se muera, se convierta en polvo, estaremos siempre vivos. Esa es la victoria que el Señor nos da. Esas son sus promesas. Por eso, ¿verdad? Dormimos y dice nuestro Señor Jesucristo mismo dijo esto. Cuando Lázaro murió, ¿qué pasó con su espíritu de Lázaro? Dice, o sea, Lázaro y el rico, no el otro Lázaro. Que el Señor, que los ángeles del Señor, o que los ángeles llevaron el alma o el espíritu de Lázaro. ¿Sí? Así que a mí me da esa, viendo las escrituras, ¿verdad? Entonces, si alguien está dormido, pues no puede caminar por sí mismo, por decir, ¿verdad? Aunque esa es una manera espiritual. Tendríamos que llevar, ¿verdad? Así como llevamos a un niño, como los que estaban ahí dormidos al principio. Nosotros como padres los cargamos y los llevamos y los ponemos en su conita, ¿verdad? Descansar. Bueno, me parece algo muy similar, ¿verdad? Que Dios se preocupa por aquellos de sus hijos que están dormidos y sus ángeles, ¿verdad? Los llevan a aquel lugar de descanso. Es lo que dice nuestro Señor, en cuanto que los ángeles llevaron el espíritu de Lázaro allá al seno de Abraham. Y ahí sabemos que es el descanso, ¿verdad? Qué bonita palabra de Dios, qué bonita esperanza. Qué gran esperanza tenemos en nuestro Señor. ¿Cómo no vamos a atender a ese llamado? Amigo, amiga, si usted no ha venido al Señor, ¿cómo puede dejar que esto pase? Porque nuestra vida se puede terminar hoy o mañana. Y si no hemos venido al Señor, entonces no estaremos dormidos en Cristo cuando se termine nuestra vida. Y todo esto grandioso no será para nosotros, ¿verdad? Entonces animamos siempre, amigo, amiga, que venga el Señor lo más pronto posible porque es una emergencia. Hoy es el día de salvación, dice nuestro Señor. No lo deje pasar para después. ¿Sí? Similar al misterio dicho en Corintios, también en Primera de Tesalonicenses, por favor, si me acompañan ahora a este versículo, esta cita. Primera de Tesalonicenses, ahora en el capítulo 5 y versículo del 9 al 11, nos dice así. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Entonces aquí otra vez Pablo en esta carta nos está diciendo, no importa, eso no importa para nada, ¿verdad? Si estamos dormidos en Cristo, o será que todavía estemos velando, o sea, todavía en nuestro cuerpo aquí, pero en el Señor, por supuesto, ¿verdad?
Así que fíjense, es irrelevante, dice Pablo. En otras palabras, es irrelevante, ya sea que hayamos muerto o estemos vivos. No importa. Lo que importa es estar bien con el Señor, en obediencia. Y cuando venga, pues, será una maravilla. Estaremos en ese descanso con nuestro Señor eternamente. ¿Sí? Otra vez, gracias al Señor por estas promesas. Por lo cual, dice las Escrituras otra vez, animaos unos a otros. Hermanos, yo los animo a ustedes con esta promesa de Dios y ustedes se animan unos a otros y ustedes me animan a mí porque tenemos esta esperanza, estas promesas de nuestro Señor, ¿verdad? Animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Si ya lo hacemos, qué bien, perfecto. Eso es lo que el Señor quiere. Si no lo hacemos, pues vamos haciéndolo. Porque grandes son las promesas del Señor. Y si lo hacemos ya, pues vamos a seguirlo haciendo. Y más cada vez. ¿Sí? Porque las buenas obras no son pecado. Las buenas acciones, por más que hagamos, no es pecado ante Dios. Al contrario, es algo bueno. ¿Sí? Otras palabras más para animarnos de parte de nuestro Dios. Ahora en el capítulo 4, aquí mismo de Primera de Tesalonicenses, pero ahora el versículo 13 al 18. Recordemos esto que Pablo también nos enseña. Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18 nos dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen, ¿qué? Esperanza. Como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Así que otra vez, estas grandes promesas nos dan un poco más de detalles y otra vez nos dice, anímense con esto. Unos a otros, dense este aliento, esta esperanza, porque Dios, esto es lo que promete. ¿Sí? Así que, otra vez nos está hablando de los que duermen. Y nos damos cuenta que también les llama a aquellos, como dice al final del versículo 16, los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces es lo mismo, estar dormidos en Cristo son, o quiere decir, estar muertos en Cristo. ¿Sí? Es lo mismo. Pero muy interesante, muy importante el versículo 1 también. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, los fieles a Dios, para que no os entristezcáis, ¿como quién? Como los que no tienen esperanza. Otra vez lo que hablábamos ahorita. Si no estamos en el Señor, ya sea vivos o muertos, no hay esperanza. Y decía yo, a todos se les dice, fulanito, en paz descanse. Pues aunque se diga, en paz descanse, no estaban en el Señor. Eso es imposible, ¿verdad? Entonces ahora que estamos vivos, ahora que aún estamos aquí, vamos preparándonos para ese momento. Porque después de que se nos pase nuestro tiempo, ya nada se puede hacer. El rico pidió agua, no se pudo. El rico pidió que fuera Lázaro, ¿verdad? Para darle aquella agua
al rico y no se pudo. El rico pidió que fuera Lázaro a predicar a su familia, a sus hermanos que estaban todavía acá vivos. Pero no se puede. Allá hay quien les predique. Y ellos deben de escuchar a los que les están predicando, le dijo Abraham al rico. Ni aunque Lázaro fuera de entre los muertos, tus hermanos no entenderían, no harían caso. Es nuestro corazón que debe ser suave, un corazón que recibe la palabra de Dios, que la cree y que actúa. Una fe obediente, no una fe sin obras. La fe debe ir acompañada de las obras. ¿Sí? No somos salvos por la fe solamente, ni somos salvos por las obras solamente, sino ambas juntas. La fe con obras, nos dice en Santiago. Así que obedezcamos. Amigo, amiga, le seguimos invitando. Algunos no mueren en Cristo, sino en sus pecados. Romanos, vamos ahora por favor en el capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 23, nos dice claramente de esta manera: porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces ahí está la diferencia. Ahí claramente está, hermanos y amigos. Si estamos en nuestros pecados, si aún no hemos venido al Señor, si no nos hemos arrepentido, si nos hemos alejado de Dios y no hemos regresado para pedir perdón al Señor, estamos en nuestros pecados. Por consecuencia, estamos en muerte aún. ¿Sí? Y el tiempo no cambia esto. A veces pensamos, ¿verdad?, que pasan días y semanas y meses y años y no pedimos perdón a Dios y pensamos que, pues ya eso pasó. Mi pecado ya ni me acuerdo. No, ahí está. Y tenemos que ponernos bien con el Señor para poder recibir esa vida eterna. La dádiva de Dios, el premio que Dios da, lo que recibimos de Él es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Verdad? Hagamos pues la voluntad de nuestro Señor. ¿Cómo vamos a descuidar esta salvación tan grande que Él nos da? Apocalipsis 14:13, lo tengo en pantalla, si gustan leer conmigo, o en sus Biblias, por supuesto. Nos dice así, Apocalipsis 14:13. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Ahí está, bien claramente. Bendecidos, bienaventurados, bueno para ellos, bueno es para aquel que muere en el Señor, que muere en el camino de Cristo, que muere haciendo su voluntad. Pero ay, cómo somos, ¿verdad? A veces duros de corazón. Bueno, pues si queremos aquel descanso para nuestras almas, esto es pues lo que tenemos que hacer. De otra manera, pues recibiremos aquel castigo. Sí, estamos hablando del dormir. Pero en otro sentido, el dormir también es algo malo. Hay un dormir que no es bueno, ¿sí?, que es peligroso. Ustedes ven aquí, ¿verdad?, esta persona ahí dormida, supuestamente, ¿verdad?, sobre estas vías del tren. ¿Ustedes harían eso?
Pienso que no. En cualquier momento puede venir un tren y hacernos pedazos, ¿verdad? Sería algo terrible, una muerte segura, como quien dice. Bueno, Hebreos 3, 16 al 19 dice así: ¿quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Estos fueron los que provocaron a Dios, ¿verdad? Sí, los que salieron de Egipto, como hablábamos hace un momento. La primera generación que salió de Egipto. ¿Y con quienes estuvo él, o sea Dios, disgustado 40 años? ¿No fueron los que pecaron? ¿Cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Sí, esos fueron. Por su pecado. ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo? Sino a aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Entonces, aquella generación, por su desobediencia, otra vez, no entró al reposo del Señor, ni físicamente, ni espiritualmente, ¿verdad? Bueno, quizás hubo algunos, ¿verdad?, que entraron, porque ahí el Señor, después de que adoraron aquel becerro de oro, Moisés dijo: ¿quién está por el Señor? Y se vinieron los que estaban por el Señor, pero también se quedaron allá los que estaban por el Baal o aquella imagen, ¿verdad? Pero todos esos, toda esa generación, pues, no entró en el reposo del Señor, a causa de la incredulidad. Y lo que quiere decir esto, hermanos y amigos, que de igual manera nos pudiera suceder a nosotros, y de igual manera le sucede al mundo, cuando también por su incredulidad, por no creer esto que estamos leyendo, esto que Dios nos dice tan claramente, pero no lo creemos o no actuamos, entonces, igual que el pueblo antiguo, se repetirá. Como el arca de Noé, esa salvación se repite ahora en el bautismo. Como aquella serpiente de bronce que tenían que ver para aliviarse, para no morir, ahora vemos a Jesucristo levantado, viniendo a Él. Tantas cosas que, igual que en el Antiguo Testamento, se reflejan o se reflejaban, ahora es lo verdadero. Pues igual aquí, a causa de esa incredulidad, podemos estar en ese peligro, dormidos espiritualmente, es lo que quiere decir. No permita que eso suceda, amigo. No desobedezca a Dios, crea. Le invitamos, el Señor está dispuesto a recibirle en cualquier momento que usted lo decida. En Mateo 28, un versículo muy conocido, Mateo 28, si me acompañan ahí para terminar con esta enseñanza. Mateo 28, 19 y 20, nos dice así: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así que, hermanos, el Señor nos manda a ser discípulos. El Señor nos manda a ir a buscar almas a todo lugar, a todas las naciones, en todo lugar en que estamos. Haciendo discípulos, ¿cómo? Pues bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí? Pero no solamente ahí se termina, sino que sigue diciendo, enseñándoles también que deben guardar todas las cosas que Dios nos manda. Bien, ya estamos bautizados,
pero debemos de seguir aprendiendo que todo lo que Dios dice lo debemos de cumplir. Y así también a aquellos a quienes les predicamos, es necesario enseñarles todo lo que Dios manda. Enseñarles también que deben de hacer de esa manera toda la voluntad de Dios para poder estar preparados, listos para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Dormir o morir en Cristo. Hermanos y amigos, gracias por su atención. Espero que estas palabras de nuestro Dios nos hayan animado cada uno de nosotros. Y si alguien entre nosotros está dispuesto ahora, si ya ha creído en nuestro Señor, si está dispuesto a confesar el nombre de nuestro Señor Jesucristo para ser bautizado y que sus pecados sean perdonados, limpios, pues pueden hacerlo en este momento, ¿verdad? Y si alguien necesita ponerse en bien con nuestro Señor, ¿verdad? Si ha faltado a su palabra, se ha alejado y quiere arrepentirse, pedir perdón, pues también lo pueden hacer en este momento mientras cantamos a nuestro Señor el himno.